Gracias, presidenta. Señorías, señora ministra, traemos aquí hoy al Pleno del Congreso un problema que preocupa cada vez más a la ciudadanía: los impactos derivados de la creciente contaminación por plásticos y la necesidad de articular medidas para ponerle freno. En todo el mundo y también en España son cada vez más las entidades públicas y privadas comprometidas contra la contaminación por plásticos y más numerosas las medidas que se toman para combatirla. En España, en esto, como en tantas cuestiones relacionadas con nuestro medio ambiente, estamos, por desgracia, a la cola. El problema no es de ayer, el problema se está produciendo hoy. La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años y, en especial, en las últimas décadas. Entre 2002 y 2013, por ejemplo, aumentó en un 50% y de ellos el 40% son desechables, es decir, de usar y tirar. Los datos son abrumadores. De forma silenciosa pero continuada, nuestros mares se están convirtiendo en el destino final de muchos residuos plásticos: bolsas, botellas, pajitas, restos de redes, bastoncillos. Durante las investigaciones que Greenpeace llevó a cabo en el año 2015, se recogieron una media de 320 objetos de basura por cada 100 metros de playa muestreados en España, siendo el 75% de estos residuos objetos plásticos. También hay ciertamente residuos de otros materiales, pero no nos equivoquemos. Los plásticos representan el 95% de los residuos en mar abierto, en los fondos marinos y en las playas. Por lo tanto, la contaminación marina tiene un nombre: el plástico. ¿Y de dónde vienen esos plásticos? Los objetos plásticos de los que nos deshacemos, como platos, vasos, botellas, bolsas, pueden acabar en un vertedero, ser incinerados o reciclados o ser directamente tirados a la calle, al río o al campo. Sin embargo, debido a la acción del viento y la lluvia, estos residuos también pueden llegar al mar, incluso cuando los tiramos a la basura. Así pueden llegar a ríos u otras vías fluviales y hasta en el sistema de alcantarillado de las zonas urbanas. Una vez allí, a no ser que se extraigan con anterioridad, su destino final será el mar, por muy lejos que nos encontremos de la costa. Hoy en día, solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado. El 12% se ha incinerado y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. Estos objetos también pueden llegar al mar desde vertederos por el agua que fluye por los mismos. Además, encontramos plásticos en el mar que proceden de vertidos de basura deliberados, de vertidos accidentales desde barcos o de los efluentes de estaciones depuradoras. En todo caso, el 80% de los residuos que encontramos en el mar provienen de tierra, mientras que el 20% viene de la actividad marina. En los mares todo este plástico tiene una vida muy larga. Diversas fuentes cifran en 150 millones de toneladas la cantidad de plásticos que hay actualmente en los mares. Por eso ya no hay un rincón en el que no haya llegado esta contaminación, desde el Ártico hasta la Antártida. Una vez los objetos llegan al mar, pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior. Pueden quedarse en suspensión o flotando en la superficie. Pueden finalmente hundirse o permanecer en el fondo marino e incluso pueden quedar atrapados en el hielo del Ártico. Ya se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas, a más de 10.000 metros de profundidad. Los plásticos que encontramos en la superficie son solo la punta del iceberg, ya que representan menos del 15% de todos los plásticos que hay en el mar. Actualmente se han encontrado 5 zonas de alta concentración, conocidas como islas de plásticos. Islas en el Índico, 2 en el Atlántico norte y sur y 2 en el Pacífico, norte y sur. La isla de plástico del Océano Pacífico equivale a Francia, España y Alemania juntas y crece exponencialmente. Un total de 1,8 billones de piezas de plástico que pesan unas 80.000 toneladas métricas se encuentran actualmente a flote en un área ubicada a medio camino entre Hawái y California. Es la mayor zona de acumulación de plásticos oceánicos de la Tierra. Si la situación sigue igual, en 2025 tendremos 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de pescado y en 2050 los océanos pueden tener más plásticos que peces en peso. Hay quien dice que estamos ante un problema de otras latitudes, que esto ocurre en Asia, donde el problema de contaminación y de consumo de plásticos es brutal. Pero quien eso dice se olvida de que Europa es el segundo productor de plásticos del mundo, después de China,
con una producción en 2016 de más de 60 millones de toneladas y, como he dicho, el 40% se utiliza para envases y embalajes de usar y tirar. Y que la contaminación del Mediterráneo es particularmente grave. El Mediterráneo está considerado, después de las 5 islas a las que he hecho mención, la sexta zona de mayor acumulación de residuos marinos. Este mar alberga solo el 1% de las aguas mundiales y, sin embargo, concentra el 7% de los microplásticos del planeta. Debido a que es un mar semicerrado y con una intensa actividad humana, funciona como una trampa para los plásticos, que se acumulan en gran cantidad y permanecen en el Mediterráneo durante mucho tiempo, descomponiéndose en partes cada vez más pequeñas. Por cierto, que entre esos países que vierten al Mediterráneo, España ocupa el segundo lugar, después de Turquía. Turquía vierte 144 toneladas al día y nosotros, en España, vertimos al Mediterráneo 126 toneladas al día de plásticos. La contaminación plástica no es solo un problema ambiental, es también un problema económico. Afecta a sectores clave en nuestro país, como la pesca y el turismo. Se calcula que los residuos marinos cuestan a la flota pesquera de la Unión Europea 61,7 millones de euros, a consecuencia de la reducción de capturas, los daños sufridos por los buques o la reducción de la demanda debido a la preocupación por la calidad del pescado. Las playas contaminadas pueden desanimar a los visitantes y, además, tienen un alto coste en su limpieza. La ciudad de Niza, por ejemplo, gasta 2 millones de euros al año para garantizar que las playas permanezcan limpias. ¿Cuánto nos cuesta en España la limpieza de nuestras playas? En el Mediterráneo también encontramos una gran cantidad de microplásticos, similar a las de las sopas de plásticos a las que me he referido, a las islas de plástico. De hecho, entre un 21 y un 54% de todas las partículas de microplásticos del mundo se encuentran en la cuenca del Mediterráneo. Y aún así, cada día se siguen abandonando 30 millones de latas y botellas de plástico en España, que pasan a contaminar nuestro entorno terrestre, costero y marítimo. La degradación de los plásticos no resuelve el problema. Una vez los objetos plásticos llegan al medio marino, tardan entre décadas y cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone: luz solar, oxígeno, agentes mecánicos. En el caso de los océanos, la radiación ultravioleta procedente de la luz solar es el principal agente que degrada el plástico. La acción del oleaje acelera este proceso y, como resultado, los fragmentos más grandes se van rompiendo en trozos más pequeños, generando microplásticos. Es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en la Tierra. Durante todo este tiempo, hasta que se degradan, los objetos plásticos que llegan al mar pueden causar graves daños a la fauna marina. Actualmente, 700 especies de organismos marinos se ven afectados por este tipo de contaminación. 700 especies. Cada año, más de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de los plásticos que llegan al mar. Más del 90% de los daños causados a la fauna marina por los residuos humanos se debe a los plásticos. A escala mundial ya he dicho que 700 especies están amenazadas, de los cuales el 17% están catalogadas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como amenazadas o en peligro crítico. Desgraciadamente, la imagen de ballenas varadas en la playa, cuya autopsia muestra el estómago lleno de materiales plásticos, se ha convertido en casi rutinaria. En España lo hemos visto recientemente con un cachalote que varó en las costas de Murcia y que tenía 34 kilos de plásticos en su estómago. Los plásticos son ya la causa de la muerte de 3 de cada 100 ballenas. Estremecedoras fueron las imágenes de una ballena en Tailandia que había tragado 80 bolsas de plástico y que murió ahogada entre estertores. En todo el mundo se han encontrado 344 especies atrapadas en plásticos. En el Mediterráneo las principales víctimas son las aves, el 35%, los peces el 27% y los mamíferos marinos el 13%. Igualmente, los plásticos pueden causar heridas, lesiones, deformidades e impedir que los animales puedan moverse para escapar de depredadores. Se ha descubierto que todas las especies de tortugas marinas que viven en el Mediterráneo ingieren plásticos. Un estudio de 10 años sobre la tortuga boba de la organización WWF mostró que el 35% de los especímenes analizados había ingerido desechos, casi todos de plástico. Se han encontrado hasta 150 fragmentos de plástico en algunas muestras. Además,
El 18% de los atunes y peces espada tienen restos plásticos en el estómago y así sucesivamente. Por si esta fuera poco, a medida que los plásticos se van degradando, debido a su exposición a la luz solar, emiten potentes gases de efecto invernadero, fundamentalmente metano y etileno, que los hacen contribuyentes netos al cambio climático. Los plásticos en el medio marino tienen, además, compuestos tóxicos en concentraciones hasta 1 millón de veces más altos de los que se encuentran naturalmente. Por tanto, el impacto de estos plásticos en el medio marino va mucho más allá de las imágenes impresionantes que vemos de animales atrapados. Así no podemos seguir, señora ministra. Sabemos que el problema es global, pero los problemas globales también necesitan soluciones locales. Hace unas semanas presentamos una proposición de ley en la que abordamos las soluciones que nosotros estamos planteando. Por cierto, que los productores de plástico solicitaron con mucha rapidez a la mesa del Congreso que no se admitiera a trámite. En definitiva, nos encontramos ante un intento de veto por parte de la industria hacia una iniciativa que incide de lleno en el origen de un problema para el que nos quedamos sin tiempo. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible dar un paso adelante. No es suficiente lo que se está haciendo en materia de residuos. Hay que ir al origen del problema y apostar decididamente por la reducción en origen y la prevención. El único residuo que no contamina es el que no se produce. Hay que reconocer que los actuales sistemas de gestión de residuos no están llegando a los niveles de efectividad que exige la Unión Europea. Nos llenamos la boca hablando de economía circular, pero la realidad es que seguimos un modelo abierto de producción, consumo y vertido. Y lo peor es que el tiempo de consumo cada vez es más corto. Los objetos que contaminan el mar tienen una vida muy corta, horas o incluso minutos antes de convertirse en residuos que acaban directamente en el mar. Si no abordamos el impacto de nuestra sociedad de usar y tirar, no podremos hacer frente al problema que hoy traemos a este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Duralde.